Muy buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, licenciada Jessica. Podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Bien. Buenas noches con todos. Bueno, permítame primero voy a silenciar para no de repente causar interrupción durante la ponencia. Bien, espero que hayan estado muy bien esta semana. Voy a compartirles la sesión número 3 el día de hoy. Necesito, sí, creo que me confirma. Creo que sí está. Listo. Bueno, el día de hoy, la licenciada Jessica Ñopola Sábal nuevamente con ustedes para la sesión número 3, lo que concierne a principios de la psicología. Veníamos viendo las definiciones, los códigos de ética, la parte legal a la que nosotros comúnmente nos vamos a venir desarrollando en el día a día cuando tenemos un paciente de repente con un problema de depresión psicológico o ya abordando un poco algo más complicado de repente como un problema psiquiátrico, ¿no? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuáles son las acciones que deberíamos de tomar de pronto, teniendo en cuenta cuando se habla de principios de la psicología? Definir en realidad que los principios de la psicología son las bases que guían el estudio científico de la mente y de la conducta humana. Entonces, para entender que psicología y de repente ir matando un poco esos mitos, esas ideas de que la gente piensa, siente de una manera incorrecta, ¿por qué no decirlo? En considerar que quien va al psicólogo pues es alguien que ya tiene algún trauma, algún problema o algo netamente patológico, ¿no? Entonces, matar, como les decía, esos mitos y en realidad lo que trae consigo estos principios es entender el estudio a través de un estudio científico, lo que cada persona va pensando y cómo es que ese actuar incluye o es una consecuencia de su manera de pensar, ¿no? Entonces, lo que habla, como dices, lo que tienes en la mente es lo que sale de ti o lo que tienes en tu corazón es lo que sale de ti. Entonces, estos principios van a permitir comprender cómo las personas piensan, sienten, aprenden y actúan en distintos contextos, porque entiéndase que de repente un adolescente en un contexto familiar es un comportamiento, luego de repente con los amigos es otro comportamiento y probablemente en un grupo, qué sé yo, parroquial o va a ser otro tipo de comportamientos. Igual una persona adulta, ¿no? De repente en la familia es de una manera de comportarse, cuando estamos en el trabajo somos otros muchas veces o cuando estamos con los amigos o en una cena, una reunión familiar, normalmente la conducta humana varía, cambia. Entonces, la idea y los principios de la psicología es guiar, ¿no? Ese comportamiento o por lo menos entender esos comportamientos que se van a ir desarrollando día a día. Entonces, el día de hoy vamos a tener en cuenta estos principios fundamentales para, de la misma forma, no solo aquí netamente hablando de psicólogos o personal de salud dedicado a lo que es el cuidado de la salud mental, sino de nosotros también aquí presentes, entender que el comportamiento va a ir variando y que hay que considerarlo de cierta forma normal o entendible de acuerdo a lo que nosotros vayamos viendo, ¿no? Como enfermeros, como técnicos, como personal administrativo también, que es muy importante.
entenderlo. Entonces, podemos considerar que el comportamiento como principio número uno es multideterminado. ¿Qué podría entenderse como multideterminado? Este principio sostiene que el comportamiento y los procesos mentales no tiene una sola causa. ¿Ok? Pueden venir o pueden derivarse de muchas cosas que tenemos dentro o fuera. Es decir, no tienen una sola causa, sino que son el resultado de una interacción compleja de múltiples factores. Estos factores pueden ser biológicos, en donde incluye netamente la parte genética, química y cerebral. Puede también incluir factores psicológicos como los pensamientos, las emociones y las creencias, y también pues factores sociales, ¿no? La cultura, el entorno y las relaciones. Por ejemplo, dice la depresión no se debe solo a un desequilibrio químico, sino también a unas experiencias vitales, patrones de pensamiento y el apoyo social. Entonces, un comportamiento se considera multideterminado, es decir, hay varias formas o varias fases que van a ser determinadas por algo específico. Es decir, si de repente biológicamente a mí me aumenta la serotonina, o me disminuye no sé, toda la parte biológica, genética, química cerebral específicamente que pueda pasar en mí. Entonces, eso va a hacer que yo tenga un tipo de comportamiento, pero al mismo tiempo yo tengo pensamientos, creencias y emociones que de repente me llevan a otro tipo de comportamiento e incluso muy cambiante en una misma situación, ¿ya? Y hay personas que no de repente incluyen estos dos, pero que sí se deja llevar mucho por la sociedad, por el entorno, por las relaciones. Entonces el comportamiento cambia por el qué dirán, porque me están viendo, porque todos están atentos a lo que yo digo. Entonces, por eso es que va a ser determinado el comportamiento por múltiples factores. Entonces, el ejemplo dado aquí, como es cuando hay la depresión, puede incluir, ya porque haya un cambio en la química cerebral, puede incluir porque ella ya se está haciendo en su mentecita mil pensamientos, hay diferentes emociones también de por medio, y lógicamente que la sociedad la va a tratar de algún modo que ella se sienta muy incontenible a veces, ¿no? Muy, como que muy exagerada. Entonces, en verdad, esto la va a sentir todavía con mucha más depresión, como poco entendible. Entonces, definitivamente aquí el comportamiento va a cambiar de acuerdo a la situación, al momento, a las personas con las que esté, en el medio en el que se va a desarrollar. Ahora, hablando de un enfoque biopsicosocial que estamos mencionando, en donde se ha presentado o se presenta este principio, es a través de tres enfoques, ¿no? Como ya veníamos revisando en unos temas anteriores, la persona humana se desarrolla en tres enfoques, ¿no? Bio, que es algo biológico, psico, que es algo psicológico y obviamente social, que es el entorno. Cuando hablamos de biológico, incluye la genética, la neuroquímica cerebral, que es lo que mencionábamos, la estructura del cerebro y la fisiología también del cuerpo. Por ejemplo, los desequilibrios en los neurotransmisores como la serotonina se asocian con la depresión. Entonces, va a incluir porque es que puede aumentar la serotonina para poder decir que hay aumento o va a empezar lo que es la depresión en la persona. ¿Por qué? Porque la misma sociedad, porque la misma persona a través de sus pensamientos se empieza a irrigar esta serotonina, ¿no? Entonces va a llegar a un colapso o al punto tal que la persona netamente hasta pueda llegar a un intento de suicidio, ¿no? Pensando en una depresión. Entonces, es algo que su cerebro genéticamente, neuroquímica, cerebral, se está presentando, ¿no? Entonces, acá hay algo muy certero. Si bien es cierto, nuestra mente controla el cuerpo, miren que hasta para hablar de un proceso biológico o de en cuanto a la neuroquímica,
química cerebral. Entonces, hablamos también que incluye porque hay un aumento que nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras creencias y nuestras emociones hacen que se transforme nuestro cerebro y empieza a haber un cambio neuroquímico que empieza en este ejemplo, por ejemplo, a segregar mucha más serotonina y la serotonina hace que presente la depresión la persona, ¿no? Entonces, volvemos e insistimos en lo mismo, la mente controla todo nuestro cuerpo en realidad. El segundo enfoque biopsicosocial incluye la parte psicológica, entonces abarcan aquí los pensamientos, las emociones, las creencias, las motivaciones y las experiencias personales, ¿no? Lamentablemente, experiencias no son ni buenas ni malas porque al final nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos aprendiendo de cada una de ellas. Puede sí que me pase algo positivo y yo estoy feliz, pero al mismo tiempo yo debo entender por qué es que a mí eso me hace sentir feliz o que si es muy, muy bonita esa sensación, entonces yo poder multiplicar de ahí en adelante ese tipo de emociones, de experiencias, ¿no? Es lo mismo, si hay algo que a mí me ha causado mucha, mucha tristeza de repente o mucha cólera o mucha indignación, pues ni bueno ni malo, al final solo es cuestión de que nosotros analicemos y pensemos qué cosas qué positivo o qué negativo nos puede traer consigo esta experiencia y qué hemos aprendido aquí, ¿no? Entonces, la forma en que una persona interpreta una situación estresante, su percepción, lo que ella siente, afecta directamente su respuesta emocional y conductual. Como les decía, entonces estas creencias, ya sean motivaciones positivas o negativas, experiencias personales, hechos sucedidos con antigüedad de repente como un antecedente, entonces esta situación va a afectar directamente a cómo emocionalmente y cómo es que conductualmente también esta persona va a cambiar, ¿no? Si de repente, un ejemplo X, un niño eh, para salir a exponer, no sé, se olvidó del tema y todos los niños empezaron a reír. Entonces, eso va a ser muy predisponente para que en una próxima exposición este niño probablemente no quiera volver a pasar por el mismo efecto, ¿no? Entonces, va a afectar directamente la respuesta emocional y sobre todo el comportamiento conductual. Y en la última parte del enfoque biopsicosocial, hablando netamente del enfoque social, se refiere al entorno, ¿no? Social, la cultura, que no todos tenemos las mismas culturas y por ende las mismas formas de pensar o las mismas formas de caminar, actuar, accionar. Incluye también lo que es la familia, no todos tenemos la misma constitución de la familia nuclear, papá, mamá, hijos. Hay familias con solo la presencia del papá y los hijos, otras solo la presencia de mamá y los hijos, o los solo hijos, no hay padres, otras familias compuestas de repente con los abuelos, los tíos, etcétera, ¿no? Entonces, el entorno ahí va a variar, los enfoques, los modelos, las presencias, las creencias, todo eso va a ser, pero totalmente distinto, ¿no? Las relaciones con los amigos, el estatus socioeconómico, igual, lamentablemente, la gente es muy, muy vista, dependiendo de cómo de repente hasta cuánto dinero tienes, con cuánto dinero te desenvuelves en el día a día, y si tienes dinero y vamos aquí a comer, como que todos, ahí sí, vamos, nos juntamos con ella, pero que encuentras una persona que, ay, no tengo, ay, no puedo, ay, es que no me alcanza, entonces la gente se empieza a alejar sin querer, ¿no? Entonces, esto también incluye mucho en cuanto a su entorno social. Ahora, el apoyo social o la falta de pueden influir enormemente en la salud mental de una persona. Definitivamente, cómo te siente la sociedad es cómo te va a tratar. Así, erróneamente o no, la gente y la sociedad, cómo te ve, te trata. Entonces, cómo te comporta, te trata también. Lógicamente, si es una persona sana, hablando mentalmente,
la persona va a estar muy accesible, muy dispuesta, muy de compañerismo, mientras que la persona de repente con algún problema psicológico simplemente se aísla, no quiere compartir emociones, experiencias y lógicamente su entorno social cambia. ¿No? Entonces aquí tiene mucho que ver la parte para nosotros también poder entender dentro de los principios de la psicología a nuestros pacientes, ¿no? Porque puede llegar nuestro paciente y nos diga que viene por una cefalea intensa, lucecitas, de repente falta de aire y una sensación de dolor en opresión en el pecho y sin embargo esta paciente le pueden tomar la presión y está dentro de lo normal, frecuencia cardíaca dentro de lo normal, su saturación dentro de lo normal o incluso tomarle un electrocardiograma y todo va a salir aparentemente normal. Entonces aquí viene el hecho de buscar los enfoques, ¿no? Biológicamente está bien, entonces psicológicamente buscar o de repente a nivel del aspecto social, ¿qué es lo que pasó cuando tuvo ese proceso, ¿no? ¿Quiénes eran los que estaban con ellos, con ellas o ellos, dependiendo del paciente, acompañándolo? ¿Qué situación se vio de por medio que lo hizo tener ese tipo de comportamientos, ¿no? Pacientes que han llegado a la emergencia en la que, no sé, hasta en una fiesta donde todos aparentemente disfrutan, una se desmaya, se desploma, ¿no? Y llega la emergencia, diciendo que solo se había desmayado. Entonces, explicar, entender cuál fue el entorno con el que estaba desarrollando emocionalmente, cómo estaba, qué es lo que ha pasado en realidad cuando vemos que todos nuestros signos vitales aparentemente están dentro de lo normal, ¿no? Entonces aquí encontrar la causa considerando estos tres tipos de enfoque. Incluso les quiero mencionar aquí un ejemplo. Dice, imagina que una persona que sufre de ansiedad social, ¿ya? Ansiedad social es aquella persona que va a sentir que la gente lo mira, que la gente lo acosa, que si se movió ya te miraron o hablaron de ti o tú te fuiste y ya todo el mundo está hablando de ti. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí cuando nosotros nos referimos de un enfoque biopsicosocial? El factor biológico es que yo puedo decir que ella, bueno, esta persona considerando puede tener una predisposición genética a la ansiedad o a un desequilibrio en los neurotransmisores emisores. Biológicamente, ahora ya se pueden hacer análisis y de repente verificamos que hay aumento de la serotonina. Entonces, biológicamente, ¿por qué? Porque se supone que eso ha sido por el acúmulo de pensamientos, de creencias, de mitos, ¿no? De cosas que ya han ido pasando aquí. Entonces, la parte 2 es buscar el factor psicológico. Podría haber desarrollado pensamientos negativos sobre sí misma. No, soy aburrido, nadie querrá hablar conmigo, debido a una experiencia humillante en el pasado. Porque antes, como les explicaba, el niño en la clase quiso una exposición que al final se olvidó, ¿no? Entonces, de ahí en adelante ella tampoco querrá, salir a una exposición, porque por esa experiencia humillante en el pasado, pues la hace sentirse irritable, confundida, que es aburrida, que nadie va a querer hablar con ella. Eso le altera el factor biológico. ¿Y cómo vemos alterado el factor social? Porque va a presentar, de hecho, un acoso escolar. ¿No? El acoso escolar que experimentó en su infancia o la presión de sus padres por ser perfecta podrían haber contribuido incluso a su dificultad para interactuar con otros, ¿no? Parece mentira, pero tiene mucho que ver, lógicamente, desde la formación que hayamos tenido desde pequeños, ¿no? Cómo nos formaron, el hecho de ser de repente perfectos, el no tener muchos errores, el saber comportamientos coherentes y todo dentro del rango normal y lógicamente eso hace predisponer a la persona, al niño en este caso, pensar de que si pasa algo, ¿qué dirán mis papás? Si hago esto, ¿qué dirán mis papás? Entonces,
esto definitivamente marca, ¿no? Durante la infancia cada uno de nosotros. Entonces, un ejemplo claro aquí de cuándo es que incluye un factor biológico, psicológico y social. Pero yo voy al hecho de que más lo psicológico es lo que va a desencadenar el resto, porque yo me imagino si mentalmente esta persona está sana, no ha tenido ningún, no tanto que no haya tenido ningún de repente trauma, por así decirlo, o dificultad, pero sí que haya tenido, eh, a ver, de repente culpa, por así llamarlo, ¿no? Entonces, esto se puede manejar, ¿no? En realidad se puede ir solucionando en cuanto teniendo en cuenta estos tres factores. El psicológico, que es el que va a dominar y va a hacer que cambie la parte biológica y también la parte social para el comportamiento de la persona. El segundo principio nos habla de que el ser humano es un ser activo y no un ser receptor pasivo. ¿Qué significa? A diferencia de la visión conductista radical que veía al ser humano como una pizarra en blanco, este principio resalta que somos participantes activos en la construcción de nuestra realidad. Nosotros cuando son muy pequeñitos, hablemos de un recién nacido, todos hemos visto un recién nacido, entonces cuando vemos un recién nacido, pensamos de que, ay, él no sabe nada, ¿no? Entonces le voy a ir enseñando. Pero ya ahora nos hemos dado cuenta de que nadie le enseña a lactar, sin embargo, este bebé va, coge el pezón de la mamá, con el olfato huele y llega a la parte del pezón y va a empezar a lactar, cosa que nadie le enseñó, cómo es que se succiona, cómo es que actúa lógicamente por reflejos, pero nos vamos a dar cuenta que es un ser activo, ¿sí? Entonces ya no es que, a ver, voy a esperar, el recién nacido va a esperar cómo se lacta, o va a esperar que alguien le enseñe cómo es que va a dar, cómo va a succionar la tetita de la mamá, ¿no? Entonces, esto cambia definitivamente muchos pensamientos, ¿no? Entonces, los niños pequeños, ay, no saben, hay que enseñarles, por lo menos ahora, ya nos damos cuenta de que ellos no son receptores pasivos. Tú ya le enseñas un color y él ya se sabe tres. Tú le enseñas una letra y ya se saben dos. Tú le das el celular, enséñale aquí una página y él ya hasta te googlea. ¿No? Entonces, definitivamente acá es muy entendible este principio, ¿no? Es un ser activo, somos seres activos, procesamos la información de manera selectiva incluso, porque yo ahorita, yo puedo estar escuchando la ponencia y sí, me parece coherente esta parte, pero hay otro que no, como que no es, entonces no tomo esa parte, ¿no? Está equivocada, no parece, entonces esa no. Entonces ahí yo ya me doy cuenta que yo voy procesando la información y yo veo y yo selecciono cuál sí me sirve, lo quedo conmigo y lo que no me sirve simplemente no lo toco. ¿No? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Interpretamos nuestras experiencias y damos significado a lo que sucede a nuestro alrededor. Lógicamente, todo lo que va pasando en nuestro día a día, en nuestras actividades, en nuestro quehacer diario, le vamos dando y significa, ah, pasó esto, ¿verdad? Porque yo imaginé que iba a ser así, ¿no? Ah, o porque habrá, mira cómo es, ¿no? O sea, es algo entender, entender de fondo qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y qué tan inmersos nosotros estamos en él, ¿no? Ahora, no somos solo recipientes de estímulos, sino que activamente creamos nuestras propias percepciones y comportamientos. Entonces, cuando yo selecciono una información, yo de repente por ahí escucho un video en YouTube, y yo guío mi actuar. ¿No? Y digo, sí, ok, esto es correcto, el actuar de esta manera es lo más saludable, sin embargo, yo empiezo a crear mis propios comportamientos. Si lo escuchan dos, una persona lo hará, la otra persona no lo hará, eso ya es en cuestión de cada uno, ¿no?
pero entender que somos seres activos, seres pensantes, seres seleccionadores de cada información que se nos está presentando y nosotros vamos distinguiendo, analizando y por último seleccionando cada uno de estas experiencias, ¿no? Entonces, no somos ya una pizarra en blanco, vamos aprendiendo mucho más allá, no somos receptores pasivos, porque ya las experiencias nos van dando otro significado. Aquí, por ejemplo, persona A dice, hay un ejemplo, dos personas pierden su empleo, ¿no? Hay dos personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una situación en donde la persona A interpreta el evento como una catástrofe personal y una confirmación de su inutilidad. Su respuesta activa es sentir una profunda tristeza y rendirse en la búsqueda de un nuevo trabajo. Miren allí ese ejemplo. Entonces, esta persona, ¿no? Ustedes de repente hasta alguno de nosotros hemos pasado por esto. Sin embargo, la persona B, si las dos están en la misma situación, ¿ah? Pero recuerden que estamos hablando del hecho de, a ver, que somos seres activos, ¿ya? Entonces, la persona A dice, interpreta el evento como una catástrofe, eso es lo peor, perdió su trabajo, no tiene con qué mantener a su familia, ahora no van a viajar, ese viaje que había ofrecido a sus hijos, todo lo que hizo fue en vano. Entonces, ¿cuál es su respuesta activa? Es sentir una profunda tristeza. Él no está pues como un papel, ya, me botaron del trabajo, ya, pues no me botaron. No, no se va a quedar así, ¿cierto? Entonces, como somos seres activos, seres humanos activos, entonces su respuesta va a ser positiva o negativa. En este caso, una profunda tristeza y rendirse en la búsqueda de un nuevo trabajo. Dice, no, ya no voy a volver a buscar, de repente no me van a contratar, me van a querer pagar poquito, no, yo ya no sirvo para ese tipo de trabajo en cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, la segunda situación, hay una persona B en donde dice que cuando ella pierde su empleo, interpreta la situación como una oportunidad para reorientar su carrera y aprender nuevas habilidades. Ojo, ¿no? Entonces, dos personas pierden su trabajo. Persona A dice, fue lo peor, se acabó la vida, si se siente frustrado, se siente triste, ya no quiere incluso volver a buscar otro trabajo. Sin embargo, esta persona B dice que se empieza a reorientar, a buscar nuevas habilidades, a estar buscando cursos. Su respuesta activa es buscar cursos, actualizar su currículo y a contactar a los profesionales a través de sus redes incluso. La situación es la misma, lógicamente, ¿no? Pero una interpretación activa de cada individuo lleva al resultado en nuestro actuar. ¿En qué momento? Eh, llega desde, suponiendo, ejemplo A, nuestros compañeros de trabajo, hay alguien que pasó por una situación de la pérdida del fallecimiento de un familiar hace más de un mes. Ella tiene una actitud todavía triste, todavía en duelo, todavía como que se desorienta en el trabajo. Pero, sin embargo, hay otra persona que perdió de repente un ser querido. Si la otra era hace un mes, ella es hace 20 días, 15 días, 20 días. Y tú la puedes ver aparentemente tranquila,
como que ya asumió esa pérdida, la vas a ver como que eh, ha aceptado ya la situación, ya ha superado incluso esa situación y ya habla de esta persona que falleció con un poquito de más calma. Entonces, como somos seres humanos, somos personas pensantes, seres activos, que no actuamos de la misma manera o no respondemos a una situación igual. Todos somos distintos. Por lo tanto, nuestros pensamientos son distintos y nuestras actividades también son distintas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de seres activos y no receptores pasivos, es porque nosotros también somos recipientes de estímulos y vamos a crear lógicamente nuestras propias percepciones y comportamientos. ¿Listo? Para que se entienda entonces aquí el ejemplo. Ahora, cuando hablamos de que la psicología es una ciencia, vamos a entendiéndola, como les decía en el inicio, si bien es cierto, las personas que acudimos de repente a la parte psicológica, bueno, a lo que es el personal de salud, eh, mm, que ve la salud mental netamente, o sea, los psicólogos. No solamente vamos los que tenemos algún problema psicológico, depresión, de comportamiento, de alteración de comportamiento, ¿no? Sino que nos vamos a ir todo. ¿Por qué? Porque la psicología se considera como una ciencia. Aunque se relaciona con la filosofía, la psicología moderna se basa en el método científico, es decir, ellos van a empezar a fragmentar lógicamente los psicólogos que tienen ya más experiencia, porque nosotros como personal de salud de repente un poco más basado o inclinado con lo que es la enfermería, no lo vamos a entender a profundidad, no vamos a entender el fondo, ¿no? del comportamiento humano muchas veces, pero sí a grandes rasgos podemos entenderlo, ¿no? Entonces dice que aunque se relacione con la filosofía, es lógicamente basado en un método científico. Esto significa que las hipótesis se formulan y se promueven a través de una investigación empírica, es decir, por el día a día. De 10 pacientes que llegan, ¿no? La psicóloga o nosotros, bueno, hablando de la parte de enfermería, ¿no? De los 10 pacientes que hayan llegado por intento de suicidio, porque se han tomado pastillas, personas que de repente se han cortado alguna parte de su cuerpo, personas, pacientitos que estén con dolor o presión en el pecho, o pacientes que tengan, náuseas, vómitos recurrentes sin ninguna causa aparente. Entonces, cuando nosotros veamos N casos de pacientes que que han acudido a un establecimiento de salud por un problema aparentemente real, ¿no? Nosotros o el personal empezamos a generar unas hipótesis, ¿no? Pero que al final solo se van a poder entender o digamos llegar a la conclusión aquel personal de salud mental, porque ellos ya tienen la forma de cómo probar dicha situación, ¿no? Es obtener la información requerida y solicitada para poder comprender que hay un buen digamos, entender que gracias a esa investigación, ellos están en lo correcto, ¿no? Se utilizan, se utilizan técnicas como la observación, los experimentos y el análisis estadístico para obtener conclusiones objetivas y verificables. Entonces, aquí los psicólogos o hablando personal de salud, eh,
van a tener que tener unas conclusiones claras, realmente verificadas en cuanto a un análisis de datos real, ¿no? Además nos dice que este enfoque distingue a la psicología de las creencias y el sentido común buscando evidencia rigurosa. Entonces, hablar de psicología es una ciencia, no es solamente basado en los pensamientos o en creencias o en el sentido común. Yo como enfermera lo puedo de repente llegar a esa conclusión, ¿no? Por experiencia, yo sé que estas personas llegan a la emergencia, pero que más que un problema físico o biológico, es un problema psicológico. Ah, ok, eso yo lo sé porque yo lo creo así, porque ha venido constantemente dándose los mismos casos y podemos llegar a una misma conclusión, pero no, la psicóloga nos habla o bueno, la psicología nos quiere decir o hacer entender que la psicología es una ciencia. Por lo tanto, esto es la conclusión de una búsqueda de una evidencia real y rigurosa. Per- Permítame, por favor. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Dice, si un psicólogo cree que la meditación reduce el estrés, no solo lo acepta como una creencia, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, decían, yo lo puedo entender como personal de salud, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo le digo a mi paciente, medita porque eso te reduce el estrés. Claro, yo lo sé por la experiencia, pero en realidad, ¿cuál es el método científico? Miren, aquí les va. La hipótesis dice, la meditación de atención plena, mindfulness, reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, los estudiantes universitarios. Esto es una hipótesis. Ya sabemos que la hipótesis es la formulación de un problema en sí que va a tener que ser comprobado, ¿no? Entonces dice que la meditación disminuye el cortisol y por lo tanto, el cortisol es la hormona que genera el estrés y por lo tanto esta persona ya está más activa. Entonces, ¿cuál es el método científico? Dice, el psicólogo diseña un experimento. Ya, un grupo de estudiantes practica meditación durante 15 minutos al día, mientras que un grupo de control no lo hace. Se toma muestras de saliva para medir el cortisol en ambos grupos antes y después del experimento. Y ya cuando está comprobado, porque en eso se va a basar el psicólogo, en la comprobación a través de esta toma de muestra de medir el cortisol, van a decir que los resultados de estudio, es decir, los datos determinan si la hipótesis es válida o no. Perdón. En- He aquí, repito, el psicólogo no se basa solamente en su criterio, en su creencia en su experiencia. No, definitivamente él tiene que, o nosotros, si en caso tenemos pacientes, tenemos que basarnos específicamente en un método científico, ¿no? Que se hayan hecho estudios que hayamos tenido nosotros una relevancia, unos estudios o que nos haya llevado a entender que este proceso fue correcto, ¿no? Y por lo tanto esos resultados de estudios nos dan la conclusión de que estamos en lo correcto en cuanto a la hipótesis que nos hemos formulado o no es lo correcto. El cuarto principio nos dice que existe una conexión entre la mente y el cuerpo. Esto también ya lo hemos mencionado en clases anteriores, en las sesiones anteriores, y al inicio también lo mencionaba. Este principio conocido como dualismo mente-cuerpo ha evolucionado. Ya no se ve la mente,
y el cuerpo como entidades separadas que interactúan, sino como un sistema integrado. Ya decíamos, ¿no? Nuestros pensamientos, incluso nuestros pensamientos nos hacen hacer actividades, un miedo, un temor. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro corazón o nuestro cuerpo? Empieza a sudar, empieza la taquicardia, empieza la irritación, los movimientos, el no saber cómo actuar, ¿no? Entonces, definitivamente, por eso es que se conoce como el dualismo mente-cuerpo. Mente-cuerpo, mente manda cuerpo, que es lo que veníamos diciendo desde ahora. Lo que afecta al cuerpo, tanto, y viceversa, ¿no? Lo que afecta, por ejemplo, el ejercicio o la enfermedad, influye en la mente. Si yo hago ejercicio, ¿cómo me siento? Más fresca, ¿sí? Con mejores ideas, ya no me siento tan cargada. Definitivamente la sudoración, eliminar las toxinas, te hace sentir más fresca, más activa, más despierta. Entonces, no es solo lo que mente manda a su cuerpo, sino de lo que el cuerpo hace va a ayudar a liberar nuestra mente también. Influye la mente mucho el estado de ánimo y la cognición y viceversa, ¿no? El estrés psicológico puede causar síntomas físicos, eso también ya lo hemos visto. En la parte psicológica o en la parte emocional incluso, en la parte hace que nosotros de alguna manera nuestro cuerpo lo reaccione, lo que la mente nos está procesando. Entonces, esta interdependencia es fundamental para campos como la psicología de la salud y la neurociencia, para poder entender, ¿no? Este tipo de conexión de mente-cuerpo es lo que incluye muchas veces, ¿no? Si el paciente viene a la emergencia por un dolor precordial, un dolor en la espalda, y que siente que se desmaya y sin embargo todos sus signos vitales están, podrían estar normal, entonces podemos decir que se basa netamente en sus pensamientos, pero si ella insiste que no, que sí se siente mal, que ha tenido hasta no sé, hasta se puede inventar algo y lo que va a hacer es que su corazón empieza a reaccionar, se desmaya, no siente las piernas, no se puede parar, se desvanece, incluso hasta le puede bajar la presión, le baja la glucosa, si es un paciente hipertenso diabético, por eso es que consideran que en realidad no existe. Pero algunos pacientes lo mencionan como que una hipertensión emotiva o una diabetes emotiva, ¿no? Que en realidad como personal de salud sabemos que no existe, pero que como la gente mucho se mete en sus ideas y va aprendiendo y va viendo y dice, no, que la emoción le está conllevando a un problema de depresión, ¿no? Que si bien es cierto, es un predisponente, sí. Pero ya sabemos que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, que eso ha sido por el acúmulo de ya alteraciones antiguas, ¿no? Que no se han venido tratando. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Pero de que hay una conexión entre mente y cuerpo, de hecho que sí. Y un ejemplo muy, muy, muy sencillo de entenderlo es este, ¿no? Es el estrés psicológico que puede causar síntomas físicos. Vayamos, mirando la imagen también. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el estrés psicológico nos va a alterar a todos totalmente, desde un proceso mental, desde una respuesta física hasta una interacción. Es decir, el proceso mental, una persona está bajo un estrés crónico debido a su trabajo. La respuesta física, ¿cuál va a ser? Este estrés puede manifestarse físicamente a través de dolores de cabeza tensionales, lo que llamamos algunos incluso migraña, ¿no? Problemas estomacales, empiezan con una gastritis, lógicamente regurgitaciones,
puede aparecer úlceras e incluso empezar con las neoplasias, ¿no? Es algo bien, bien comprometido, bien complicado y al final pues es algo muy real, ¿no? O un sistema inmunológico debilitado, haciéndola más propensa a enfermarse. La interacción, dice, a su vez, estos problemas de salud física pueden aumentar su nivel de estrés y ansiedad, creando un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la persona va a tener, le da el estrés, le da cefalea, toma un medicamento, le pasa. Pero cuando la causa de por sí no es eliminada, lógicamente este va a ser un estrés continuo, un dolor de cabeza continuo. Y no veíamos en la parte de repente de la no aceptación cuando hay un proceso de depresión o ansiedad, ¿no? Hasta que realmente no aprenda a superar esos miedos, la persona, así tenga 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 60 años, por ejemplo, un niño que salga a recitar una poesía y se olvida, esa persona así tenga 10, 20, 30 años, si no se ha curado ese miedo, ese trauma o ese problema que tuvo en su momento, tan simple va a ser que esta persona no va a querer presentarse en ninguna oportunidad más. ¿No? Entonces, incluso si uno lo intenta, empieza a irritarse, a fastidiarse o de repente a segregar otro tipo de sensación como el humedecer las manos, el estar constantemente en este plan, movimiento de un lado a otro, el caminar, no sé, diferentes tipos de actuar de la persona, ¿no? Entonces, cuando hay estrés, específicamente en este ejemplo, y mucho se está escuchando ahora todas las enfermedades, como causa primera, como una causa primordial, así primerito, primer lugar, es el estrés. Y mira que los síntomas del estrés o los síntomas que puede traer consigo el estrés, desde un simple dolor de cabeza, mareos, desmayos, y ahí es cuando llega el paciente, ¿no? Y no encontramos nada. Hasta por el estrés estás, ¿cómo? ¿Qué dije? ¿En qué estaba? En una conversación, ¿no? Me fui a la cocina y ¿qué iba a llevar? Me fui no sé, las llaves, ¿dónde la dejé? ¿Dónde las dejé? El celular, ¿dónde se quedó? Entonces, estamos en ese plan, ¿no? Mira que el estrés te puede llevar a un aumento en el ritmo cardíaco. Eso sí se ha notado en varios pacientes. Hay taquicardia y lo único que incluso hemos llegado nosotros, me imagino que ustedes también en algún momento, ha sido necesario una bolsa de y hacer que el diente sople, inhale y exhale dentro sin soltar para que un poco el CO2 se vaya restableciendo, ¿no? Entonces, mira que el estrés puede traer consigo también la confusión, ataques de pánico. Lógicamente hay personas que son mucho más absorbentes de ese estrés, ¿no? Hay en algunos sudoración, dolores musculares, desorientación, confusión, que es lo que decíamos, impaciencia, porque la persona que está estresada es que ya quiere mandar a volar a todo el mundo, tiene incluso las dos formas, o es que te impacientas y gritas y discutes y hablas mal o tratas mal a alguien, como el caso contrario, o digamos va al otro lado, el que tiene mucha tendencia al llanto. Se deprime, el estrés te deprime, empiezas a sentirte mal contigo misma, empiezas a llorar, entonces es diferentes tipos de reacciones del estrés, ¿no? Hay otras personas que pueden tener ataques de ira, cólera, tirar las cosas, destruir las cosas, botar, golpear, qué sé yo. El estrés también te puede llevar consigo a depresiones constantes. No solamente va a ser a causa de un motivo de estrés, sino que este estrés puede tener un solo motivo, pero es eh, continuo o es repetitivo. Entonces, también va a tener aumento en el consumo de alcohol, tabaco, ¿no? La excusa, fácil para todos, hasta el mismo hecho
ganó Perú, irse al alcohol, perdió Perú, se va al alcohol. Entonces, escuchar o tomar excusas no adecuadas, ¿no? Porque estamos frente al proceso de estrés también. Ahora, ¿qué otro síntoma del estrés puede conocerse? Temblores de las manos y de las piernas. Algo muy, 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 muy común es el comerse las uñas. Ahora es curioso ver a la mayoría de las personas cómo es que están en el proceso de come y comen las uñas, ¿no? También hay algunas personas que el estrés lo manifiestan a través de problemas digestivos o de estreñimiento o de deposiciones líquidas o de repente de la gastritis, la presencia del Helicobacter pylori, las regurgitaciones, etcétera, ¿no? Dificultad para tomar decisiones también. Otro síntoma del estrés es la falta de concentración, otros síntomas son los problemas de sueño y también lo que es la fatiga. Entonces, hay muchos síntomas en los cuales la causa, miren que por no decir y esto que no está incluida aquí una neoplasia, la causa que nosotros estamos encontrando por un simple estrés, aparentemente todo lo que puede desencadenar en nosotros o en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, para tenerlos en cuenta. El quinto es el comportamiento, dice que está influenciado por contextos sociales, lo que les decía y les mencionaba en algún momento. Nuestras acciones, pensamientos o sentimientos no ocurren en un vacío, ¿ya? Están profundamente moldeados por el entorno social y las normas culturales. Entonces, todos somos cambiantes. Como les decía, en el trabajo, de una manera, con los amigos, de otra manera. Si estamos en un colegio o un centro de estudios, también va a ser de otra manera y en nuestra familia de otra manera, ¿no? Entonces, lo que se considera un comportamiento normal o anormal va a variar entre las culturas. Ahora, ¿por qué es que varía? Porque en el trabajo no solo porque son personas que no son de rasgos familiares, no solamente por eso, sino que cada uno de ellos tiene culturas distintas. Igual, en el colegio, en el centro de estudios superiores, vamos a notar de que cada uno tiene culturas distintas. No podemos decir, para mí puede ser algo normal, pero para él es algo escandaloso, ¿no? Hasta el mismo hecho entre culturas o entre países incluso. Para mí puede ser una lisura, una mala palabra, pero en otro país lo utilizan de una manera muy común, ¿no? Entonces, en la cultura, por ejemplo, en la zona de la selva, los chipivos, lo de los aguajunas, ellos utilizan pues las mínimas prendas. Y nosotros acá en la costa, imagínate que estemos así, con casi, casi sin prendas, ¿no? Desnudos. Entonces, por las culturas, lógicamente para mí me puede parecer algo anormal que para ellos es normal. Entonces, esto es lo que nos trata de hacer entender la parte de la psicología, ¿no? Cuando me llega un paciente por la emergencia y yo veo que para su cultura, hasta el mismo hecho de las gestantes, de dar a luz, ¿no? Las que vienen de la parte de sierra quieren dar entre paradas y medio acostadas, sentadas, mientras que las de la costa tú las tienes que tener en una en una posición recta, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber por gravedad mucho sangrado, puede caerse el bebé y todo, pero para ellos es esto, hasta arrodillar, ¿no? Y es algo normal para ellos. Entonces, eso, entender de que esto de acuerdo a los contextos sociales, porque hay una variedad de culturas, esto también los comportamientos van a variar. Entonces, este principio subraya la importancia de considerar el contexto en el que se desarrolla una persona para entender su psicología, ¿no? No culpar, no sacar conclusiones antes de tiempo, no juzgar
y no predisponer de repente a la ayuda que se pueda prestar a este paciente solo por el hecho de que tenga otra cultura, ¿no? O él se desarrolle o ella se desarrolle dentro de otro contexto social. Entender que cada quien tiene sus reglas, cada quien tiene sus normas, cada quien tiene sus culturas y lógicamente los comportamientos no van a ser los mismos y los pensamientos menos van a ser los mismos para todos, ¿no? Entonces, para poder nosotros entender que es parte de ellos y no predisponer, como les decía, para un comportamiento especial por parte de nosotros como personal de salud hacia ellos, pacientes que puedan necesitar de nosotros, ¿ok? Entonces, el ejemplo, las expresiones de emoción varían entre culturas. De repente, en una cultura occidental, dice, en muchas culturas occidentales se considera apropiado expresar la tristeza abiertamente, incluso en público, mientras que en la cultura oriental, dice, en algunas culturas asiáticas, la expresión de emociones negativas como la tristeza se suprime en público para mantener la armonía social. Incluso menciona que un psicólogo que no considere este principio podría malinterpretar la falta de expresión emocional de una persona de una cultura diferente como una patología, cuando en realidad es una norma cultural. Miren aquí, ojo, de verdad que cuando yo estaba armando las diapositivas y yo decía eso, ¿no? Llegan pacientes en donde, si bien es cierto, no vemos, pues, eh, digamos, de esas culturas así occidentales, orientales, pero yo sí personalmente les puedo hacer el ejemplo con las personas que nos vienen de la zona altoandina, ¿no? Personas, de la zona sierra. No sé si han escuchado o han visto, en donde vamos a notar que ellas vienen con sus polleras, vienen con sus ponchos, que vienen muy protegidas y haciendo mucho calor. Y ellos allá lógicamente tienen frío y así haga calor las 3, 4 faldas que puedan tener encima, pues para ellos es normal, ¿no? Es parte de su cultura. Sin embargo, llega y tocó la situación con una médico que la va a atender, pero sácate pues todo eso, cómo te voy a atender así? ¿No? Entonces, ojo aquí que hay que respetar, pues, ¿no? El comportamiento. En este caso del ejemplo nos menciona un psicólogo, pero fue el caso vivido en un médico que malinterpretó de repente su cultura, ¿no? Y más bien para él fue algo, ¿por qué no llamarlo estresante, denigrante en algún momento? O algo patológico, ¿no? Como que hace calor aquí, tú estás forrada, ¿no? Con tantas cosas, o sabes que vas a dar a luz y sácate eso. O sea, es bastante curioso encontrar esta variedad de culturas. Entonces, solo queda entender que son normas culturales, que son creencias, que son dependiendo de sus expresiones, ¿no? Sus emociones, que es algo normal, que no nos pueden predisponer a la actitud o al actuar que podamos tener de una manera posterior, ¿no? En el cuidado. Entonces, si aquí la psicología me dice, o la psicóloga, el psicólogo en el ejemplo, lo puede considerar como una malinterpretación de la falta de expresión emocional cuando para su cultura es normal. ¿No? Entonces, igual el médico acá prácticamente malinterpretó también su cultura. ¿No? Y parte de ella que lo predispuso a él como médico a una mala atención en realidad, ¿no? Pero por eso la importancia de que se entienda también, o sea, son culturas, si bien es cierto, ante nuestros ojos pareciera que no es lo correcto,
que es una exageración o que ya, ya después se soluciona, entonces no es así, ¿no? Porque para ellos, dentro de su cultura, lo van a considerar como algo muy importante y si uno no le toma este énfasis, pues imagínese lo que pueda pasar. Bueno. Nos hablan que la psicología es una ciencia fáctica y social. Miren estos términos. La psicología es una ciencia fáctica, lo que significa que se basa en hechos observables y comprobables. O sea, no se trata solamente de lo que yo pienso, es mi criterio, no es como personal de salud lo que yo estoy viendo, sino que yo lo compruebo. ¿Sí? Que yo hago como el ojo ve para yo poder realmente decir, ¿no? Comprobar que es lo correcto o de repente no es lo correcto. Dice que los psicólogos no se limitan a la especulación, o sea, solamente hablar o decir. ¿No? Ellos utilizan ya un método científico para formular y aprobar las hipótesis. Entonces, también nos dice que la psicología además, es una ciencia social porque estudia el comportamiento humano dentro de su contexto social y cultural, lo que veníamos diciendo, ¿no? Para su cultura es, no sé, tuve un problema y yo ya me hago chiquita y yo acá puedo decir, ah, ya, tanto que exagerada, ¿no? El adolescente en su mundo puede sentirse no sé, menos podrá sentirse este adolescente como que vale muy poquito por el hecho de que la chica, la niña, la compañera no le hizo caso, ¿no? Y sin embargo, para nosotros los adultos decimos, allá no seas exagerado, que como ellas van a venir más, ¿no? De repente en algún momento decirlo así. Entonces, dentro de su contexto social, para ellos es algo pues muy alarmante. Sin embargo, nosotros como personas adultas ya no lo tomamos así. Entonces hay que tener cuidado porque la psicología, por ser una ciencia social, nos dice que el comportamiento humano lógicamente va a variar. Va a variar, no va a ser el mismo siempre, ¿no? Y esto reconoce que nuestras acciones y pensamientos están influenciadas por las interacciones con otras personas y las normas de la sociedad en la que vivimos. Entonces, acá tiene mucho que ver el contexto, cómo se desarrolla. eh, si hablamos netamente como hospital, la gente ya va muchas veces predispuesta también a que, ah, ya me voy porque bueno, para que no me descuenten en mano el seguro, ¿no? Pero sin embargo, es importante que nosotros, tengamos en cuenta que como tenemos normas, entonces lo podamos hacer. ¿No? Para evitar justo lo que mencionábamos en la sesión anterior, esas conductas legales que nos ponen muchas veces en contra, ¿no? Ahora, hay otro punto que nos habla acerca de la perspectiva del desarrollo a lo largo de la vida. Eh, Aquí hay un poquito de controversia, ¿no? Bueno, dice, la psicología no se limita a un momento específico. ¿Sí? Sino que reconoce que los individuos están en un constante cambio. Y es por eso que muchas veces se va a entender de que la psicología quiere ver y estudiar el comportamiento de la persona hoy en día, suponiendo yo, pero de por medio están los comportamientos o lo que yo he venido acumulando durante mi adolescencia, mi adultez, mi adolescencia, mi niñez o durante la gestación. En mi caso de haber estado en mi mamá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitan tener, entender el comportamiento, esa consecuencia de alguno de esos procesos, de una de esas etapas.
Este principio fundamental en la psicología del desarrollo sostiene que el comportamiento actual de una persona es el resultado de su historia de desarrollo, lo que les decía, ¿no? Entonces, entender incluso, ya hay unos procesos, no sé si han escuchado de repente la hipnosis, en donde nos hacen sanar e incluso desde aquel trauma que hayamos tenido durante nuestra gestación, desde cuando habíamos sido concebidos. O sea, imagínense qué tanto es la psicología del desarrollo, ¿no? A lo largo de la vida, o sea, desde que se impactó el espermatozoide con el óvulo, hubo vida y desde allí la multiplicación y todo que ya se fue generando un desarrollo más, ¿no? Dice, sostiene que el comportamiento actual de una persona es el resultado de su historia, de su desarrollo. La infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez presentan desafíos, lógicamente, y cambios únicos que moldean la personalidad, la cognición y las relaciones. Lógicamente, el comportamiento va cambiando, ¿no? No es que de niño se comporta de una manera, de adolescente se comporta como niño o de adulto se sigue comportando como niño y mucho menos de adulto mayor seguir comportándose como niño. Eso no es lo idóneo, ¿no? No es lo normal. Lo normal es que conforme uno va pasando sus procesos o sus etapas de vida, lógicamente nosotros también vayamos cambiando, vayamos madurando, por así decirlo, o por lo menos ir adaptándonos a esos cambios, a esos desafíos, irnos moldeando la personalidad. Sin embargo, no podemos decir lo mismo en todos porque lógicamente incluso el estudio en la psicología nos dice de que los varones somos o son como que más difíciles de madurar que una mujer, ¿no? Que la mujer es un ser en madurar mucho más rápido, de moldearse mucho más rápido que el varón, ¿no? O incluso que la mujer puede hacer dos, tres, cuatro actividades al día, al mismo momento, y sin embargo el varón una a dos actividades, ¿no? Que la mujer puede hablar más de 1000 palabras en un minuto y el hombre no lo podría hacer. Entonces, pero eso va dependiendo del desarrollo que hayas tenido durante tus diferentes etapas de vida. Lógicamente, cada una se moldea o se predispone o incluso se fragmenta, por así decirlo, de acuerdo a lo que hayamos pasado en ese momento. Marcó. ¿Qué nos marcó? Es la palabra. Lo que nos marcó en cada etapa de vida es lo que nos va a hacer madurar, nos va a hacer cambiar, nos va a hacer moldear. Entonces, teorías como las de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo ilustran cómo nuestra forma de pensar evolucionó o evoluciona en etapas, ¿no? Lo que ya se nos ha enseñado desde el colegio, que, bueno, emanemos de los monos y luego que los monos eran seres lógicamente irracionales hasta que realmente evolucionamos como seres humanos y seres cambiantes, ¿no? Y hemos evolucionado en su totalidad en cuanto a la formación del cerebro, la forma de caminar, andar y todo. Pero lógicamente hay muchas teorías más acá porque esto va a influir y más considerado sería de que la persona va a ir evolucionando a lo largo de la vida y a través de las etapas por conforme marque cada etapa, ¿no? Lo que conlleva cada etapa. Entonces, eso es la forma de que vamos a poderlo entender desde esta perspectiva, lo que nos dice la psicología, ¿no? Que es un desarrollo o que se desarrolla a lo largo de la vida. Ahora, para entender, acá hay otro ejemplo, algo muy notorio, ¿no? Un claro ejemplo, dice, es la jubilación.
cuando nosotros hablamos de jubilación, bueno, en el pasado la jubilación se venía como una etapa de declive, ¿no? Si a una persona no le decían, ¿y cómo va a ser tu jubilación? ¿O qué vas a hacer una vez que te jubiles? Entonces la persona deprimida totalmente, eh, y yo creo que, que en algún momento nos puede pasar a nosotros, ¿no? Cuando nos mencionan el tema de la jubilación. Yo lo tomaría como que ya, pues, ¿no? Ya no voy a trabajar y de repente, una etapa muy penosa, ¿no? Una etapa en declive, como dice ahí. Sin embargo, desde la perspectiva del desarrollo a lo largo de la vida se extiende como una etapa de transición y reorganización. Una persona puede desarrollar nuevos pasatiempos, aprender un idioma nuevo, viajar o dedicar más tiempo a su familia. Esta etapa es la de la vida demuestra que el desarrollo no se detiene, sino que se transforma para adaptarse a nuevas metas y circunstancias. Curiosamente, aquí quiero comentarles, permítanme compartir con ustedes un- un- una pequeña experiencia, ¿no? En esta etapa, y era parte de la psicología cuando yo leía, aparte de lo que es que se desarrolla esta psicología a lo largo de la vida. Yo tengo mis papás y bueno, mi mamá sí ya hace mucho tiempo pertenece al grupo del adulto mayor. Ambos tienen 67 años. Ambos, bueno, del mismo año, uno es de marzo mi papá y de mayo mi mamá. Bueno, mi mamá sí ya iba hace 2 años más o menos al programa del adulto mayor, sin embargo mi papá no iba porque decía que es un grupo para viejitos, ¿no? Considerando ya su etapa y nosotros lo molestábamos y era más de 60, papi, ya mira, ¿no? Pero es ese, ¿no? Es aceptar de inicio es aceptar la situación real, ¿no? Él consideraba eso, era una etapa de declive, era una etapa como que yo ya estoy viejo, no voy a poder hacer nada, que allá solamente decía él, inicio, apenas levantan las piernas, y él pues jugaba fútbol, ¿no? Sin embargo, como dice acá, esta persona o este cambio o esta etapa es una etapa de transición y de reorganización. Y curiosamente, tanto insistir, tanto insistir, él al final llega a participar de este programa del adulto mayor. Y viene justo en junio, no, en agosto, perdón, que es el Día del Adulto Mayor. Y él, curiosamente, que yo recuerdo, no, ha sido claro, ha sido de exponer, de hablar, orar, ¿no? Pero él en una ponencia de ponente, pero no lo veía pues recitando una poesía. Y sin embargo, curiosamente, él lo logró aprenderse una poesía y en estos días del adulto mayor la realizó, ¿no? Motivado lógicamente por el grupo de psicólogos que eran los organizadores aquí en el establecimiento de salud para poder, este, participar en esta ceremonia y hacer que él pues dé su poesía. Y le gustó mucho la forma como reaccionó la gente, cómo lo felicitaron, que al final resultó dando poesías en Ferreñafe, resultó dando poesías para la Municipalidad de La Victoria, resultó dando poesías en más lugares, ¿no? Entonces, para él fue un nuevo pasatiempo. Él ya se hace la idea del otro año aprenderse otra poesía. Entonces es aprender algo nuevo, ¿no? Cuando la persona está motivada, cuando la persona encuentra
el camino correcto, lógicamente, va a empezar a demostrar que el desarrollo no se detiene, que siempre va a estar predispuesto a aprender algo nuevo, a hacer algo nuevo, a tener nuevas metas, a tener nuevas circunstancias, independientemente de la edad. ¿No? Entonces, aprovechando si hay adultos mayores en casa, motivarlos más que como hemos visto en la mayoría, cuando llegan al hospital, los mayorcitos no llegan ni con la hija ni con el hijo, llegan con un vecino o con una hermana o ya por ahí alguien que le da de comer durante el día, ¿no? Pero que no es un familiar directo. Entonces, a tener en cuenta aquí a estas personas también adultas mayores que sí, sí pueden lógicamente reaccionar y tener una calidad de vida, ¿no? Un cambio de los estilos de vida. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que el desarrollo de la persona se va a ir dando hasta el último día que nosotros estamos sobre la faz de la tierra, ¿no? Que nos vamos, todos los seres humanos tenemos la capacidad de transición, es decir, de ir cambiando y al mismo tiempo de reorganizarnos, porque tenemos la capacidad para poder adaptarnos a nuevas metas y a nuevas circunstancias. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la dimensión ética en la práctica psicológica, como un principio de la psicología también, es que consideran que miren que este punto lo hemos tomado en la sesión anterior, aunque no es un principio de la mente, verse en un pilar, es un pilar fundamental de la profesión. La psicología como disciplina que trabaja directamente con personas vulnerables se rige a un código ético estricto, ¿no? Es lo que hemos mencionado en una ponencia anterior. Este código incluye principios como el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas, la competencia profesional, la responsabilidad e integridad, la confidencialidad y el consentimiento informado son elementos esenciales que garantizan que la práctica psicológica se realice de manera segura y respetuosa. Entonces, es lo que ya nos venían diciendo, bueno, lo que aprendimos en la sesión anterior, ¿no? Mientras la situación de nuestro paciente no corra riesgo en la vida, nosotros guardaremos el principio de ética, nosotros guardaremos la confidencialidad y lógicamente el consentimiento informado. Pero si ya se escapa o pareciera que se escapa de nuestras manos y ya correría riesgo de nosotros quedarnos callados y de repente tener hasta un suicidio, entonces esta confidencialidad no es que no se va a respetar, sino que por el momento no es factible. ¿Ya? Porque no podemos esperar que nuestro paciente tenga un problema mayor, ¿no? Entonces se rige por un código estricto siempre la parte de la psicología. Y sobre todo cuando hablábamos acerca de lo que son sesiones, terapias, ayudas, que no va a ser solo una vez, sino que van a ser continuos. ¿Y por qué confidencialidad? Porque yo no puedo de repente salir y resulta que es familiar o es amigo de una colega o es la prima del esposo de mi colega, entonces mira por allí, pregúntale, no, 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 nada de eso, ¿ya? Nada. Ahora, el consentimiento también porque ya dijimos que para todo trámite, digamos en salud, hay un documento legal llamado consentimiento informado en donde colocamos nombres y apellidos de la persona a quien se está
realizando de repente en su momento la entrevista o la terapia o algo, y necesita él tener consentimiento y estar informado sobre todo de todo lo que se va a trabajar con él. Entonces, que hay que tener en cuenta esta esta parte que nos menciona en un principio ético, ¿no? Entonces, la práctica psicológica se realiza de manera segura y respetuosa. Lógicamente va a ser en un lugar, cerrado. No es un lugar público, ¿no? Es un lugar cerrado en donde la conversación sea un poco más fluida, de confianza y sobre todo libre de bulla, libres de distractores o libre de repente hasta el hecho de tocar la puerta, poner una historia, otra historia. Entonces, eso también incluye mucho aquí, ¿no? Pero no olvidarse que el consentimiento informado es parte de la historia clínica que todos, absolutamente todos los pacientes deben de tenerlo, incluso desde una consulta médica. Incluso mucho más desde un procedimiento y más todavía un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con este consentimiento informado porque es parte de nuestra historia clínica, es decir, es un documento legal que forma, que complementa un poco lo que es la historia clínica. Entonces, hablando aquí netamente un ejemplo claro de la ética en acción es confidencialidad. Por ejemplo, un psicólogo no puede compartir la información de su cliente con nadie sin su consentimiento, ¿no? Es lo que venimos lógicamente manifestando. Nos dice incluso excepto en nuevas situaciones muy específicas y legalmente requeridas. Por ejemplo, si el cliente representa un peligro inminente para sí mismo o para otros, lo que les venía mencionando, que si es posible tener o no la confidencialidad, ¿no? Cuando ya nuestro paciente o nuestro cliente estamos sintiendo de que está en peligro inminente para sí mismo o para otros, ¿no? En riesgo a otros, que él no pueda intentar suicidarse o que también de repente pueda atacar a algún familiar, que es el cuidador por lo general. Entonces, estamos considerando aquí es este punto, ¿no? Este ejemplo dice, este principio garantiza que las personas se sientan seguras para abrirse y ser honestas durante la terapia, sabiendo que su privacidad será protegida, ¿no? Entonces, lógicamente, si todos vamos a una consulta con un psicólogo, es porque yo sé que todo lo que yo le voy a contar, él me lo va a guardar. O él lo va a anotar a lo mucho en la historia clínica tal cual, qué sé yo, puntos claves que pueda guiarlo en su siguiente entrevista, ¿no? Pero yo no puedo hacer pues un testamento igual como personal de enfermería o personal médico o la parte de personal de salud, anotar en historia clínica, ¿no? Algo mucho más resaltante que nos pueda llevar o nos pueda dar indicio o nos puede incluso relacionar a que pueda haber algo positivo o negativo en su comportamiento, que pueda servir de un antecedente o como base de otro personal de salud para poder dar un diagnóstico final o por último, si estuvo hospitalizada, el hecho de poderle dar una alta médica. ¿No? Entonces, esto va a depender muchas veces de si bien es cierto guardar la confidencialidad, pero también el hecho de registrar todo en este documento legal, que es la historia clínica o en el consentimiento informado, y lógicamente teniendo en cuenta que los psicólogos van a guardar la privacidad sí o sí y va a estar protegido. No, no es que cualquier persona pueda también coger una historia clínica y revisar lo que otro personal de salud, llámese médico, le pudo haber hecho de acotaciones o anotaciones dentro de su consulta en su historia clínica, ¿no? Porque lógicamente como no es nada honesto, esto es un problema legal también.
¿no? Si yo soy personal de salud que laboro en el área de admisión, pero yo sé que ha ido a la consulta mi ex suegra. Entonces, la curiosidad y viene el código de ética me va a llevar a saber, a querer indagar qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué ella ha venido a la consulta? ¿Qué es lo que tiene? Entonces, yo no puedo por nada del mundo ir, buscar esa historia clínica y ponerme a revisar todo lo que está pasando, todo lo que escribió el médico en su momento, porque esto ya no es parte del código de ética, ¿no? Y sobre todo porque también es un documento legal y ojo, porque se ha visto casos que han tomado fotos de la historia, que han tenido para tenerlos como evidencia de repente para otras situaciones, como otros aspectos legales y todo. Entonces, mientras no haya, repetimos, es un documento legal y mientras no haya una denuncia de por medio o una solicitud del Poder Judicial o algo así, entonces de las veces que haga su correspondencia, entonces no tendríamos nosotros por qué incurrir en esta falta. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí quería mencionarles lo que nos menciona la parte de la ética, de lo que es el estudio de los principios de la psicología, pero reforzar el hecho de que ya venimos mencionando en estas dos partes, tres, perdón, tres sesiones ya. Uno, que nuestro cuerpo se procesa a través de tres niveles biopsicosocial. Y otro, ¿por qué quiero repetir esta parte de los síntomas del estrés? Porque hay mucha gente que no lo entiende, que nosotros somos entes biológicos, psicológicos y sociales. ¿Por qué entenderlo nosotros como seres humanos y lógicamente entenderlos como personal de salud? El hecho de que cuando nosotros tomamos una capacitación, es porque queremos aprender algo nuevo, ¿no? El fondo de querer entender algo nuevo o aprender algo nuevo a través de un curso es porque yo necesito formarme como persona y lógicamente cuando esto se multiplica y esto es entendido y esto es manejado por todo el personal de salud, estos temas de estrés, de carga de pacientes, estos temas de carga con el mismo personal, porque nosotros no somos pues la adoración de todos, lógicamente nos vamos a sentir este como bichos raros. Pero cuando nosotros empezamos a hablar en el mismo idioma, cuando yo le empiezo a enseñar a otra persona todo lo que yo estoy aprendiendo en mis capacitaciones y en mis cursos, que es lo ideal, que todas las personas hagamos eso. Entonces, cuando yo voy cambiando esa forma o voy cambiando la forma de compartir mis conocimientos, es lo que me va a ayudar a mí a entender. De inicio yo entiendo mi comportamiento, luego yo hago o yo entiendo el comportamiento de mi compañero de trabajo tal vez, y luego yo hago o asumo o asimilo el comportamiento de mi paciente. Entonces yo no puedo hablar, recuerdo que les decía en la primera ponencia, yo no puedo hablar de salud mental, yo no puedo hablar de un control del estrés cuando yo ni siquiera sé la hormona que me libera ese tanto estrés como es el cortisol, ¿no? Entonces, si yo como personal de salud no tengo los conocimientos adecuados, yo no le digo a mí, a mis compañeros de trabajo, qué es lo que estoy entendiendo en esta capacitación. Entonces, ¿cómo puedo hacer entender yo también a mis pacientes? Porque lamentablemente ahora todo es un actuar de muy repetitivo, ¿no? De muy
estresante y como estoy estresado y como estoy apurado y como justo este paciente vino a las 7:20 cuando la hora de salida es a las 7:30 y yo ya estoy renegando y digo, ahorita se te ocurre hacer esto, mira que ya estamos saliendo, yo ya había dejado todo limpio, ya estaba todo ordenado y mira, o sea, en vez de empezarnos a criticar o a llamarnos la atención o a renegar, por la situación que se está presentando, ¿por qué nosotros no empezar a hacer ese cambio? ¿No? Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar, cuando yo lo que estoy aprendiendo ahorita se los puedo dar a ustedes, porque no es solamente el tener estudios o capacitaciones o también grados, posgrados, especialidades que haya tenido en el manejo de la psicología y si de repente hay una psicóloga dentro de los participantes, el poder, o sea, se dice que la mayoría de los que estudian psicología es porque quieren primero entender de repente qué es lo que pasó con ellos mismos, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros entender un nuevo curso, de tener en cuenta las curiosidades que se puedan presentar aquí, es porque me va a permitir en adelante también yo entenderme a mí misma. Entonces, cuando yo actúo de una manera es porque mi mente, mis ideas y mis creencias me dijeron eso es, ¿no? Entonces, porque en todos los turnos la entrega es 7:30, pero si alguien vino 7:20, ahorita vienes a entregar. Y la que entrega, ¿qué te dice? No, ¿sabes qué? Tú me lo dejas limpio, porque ha sido tu turno. No, tú termina de atenderlo porque ha sido tu turno. Entonces, mientras no tengamos esa capacidad y esa respuesta de ayuda, de compañerismo, de control, de empatía, entonces lógicamente no vamos a poder, relacionarnos como deberíamos, ¿no? Otro es ya no te preocupes, anda y si de repente en algún otro turno coincide de repente este episodio, esta situación, yo sé que tú también me vas a entender, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar lo que decíamos, cambia tú y cambia el mundo, o sea, no se trata de que, ay, es que esa es la sociedad, ay, no, es que eso es lo que está hablando, ay, no, pero eso es lo que está pasando, no, es cómo empiezas tú a cambiar, digamos, internamente. Entonces, ¿por qué yo pongo estos síntomas del estrés? Porque a ese momento también manifestaba todas las consecuencias, los síntomas, lo que nosotros podamos conllevar si tenemos este tema del estrés, porque lógicamente nos vamos a alterar nosotros mismos. Nos alteramos nosotros, alteramos nuestro compañero de trabajo, altera a nuestro paciente, altera incluso al personal de seguridad, al personal de limpieza, a todos, todos incluye. Y lo más triste es incluso que cuando nosotros estamos estresados, no nos ponemos a llorar. Personal de salud es bien difícil ver lo que se torne o que tenga la tendencia al llanto, sino que más bien nosotros nos volvemos impacientes y nosotros nos volvemos o tenemos muchas veces ataques de ira. Es decir, un mal comportamiento que a la larga o que al final o pasado el episodio nos ponemos a pensar y a reflexionar y no era lo correcto, ¿no? O sea, fue por demás. Y sin embargo, te quedas con un compañero menos, con un amigo menos, con una situación pues mucho más complicada, hasta con un proceso legal, porque tuviste que gritar, tuviste que recoger de repente lo que tiraste, lo que botaste, lo que todo, ¿no? Y al final esto nos enferma a nosotros. Yo estoy segura de que cuando pasaron una situación de estrés en el trabajo, llegaron a desahogarse y a desquitarse en casa o viceversa, tuvieron en casa un problema con el cónyuge, la familia, los hijos, y llegamos muchas veces a desestresarnos en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí? ¿Por qué insistir mucho en esto? Porque
nosotros tenemos que aprender primero a ser seres humanos, puesto que nosotros somos personas que tratamos personas. Entonces, no somos personal de salud que va a coger una hoja y si me equivoco, pues la rompo, la doblo, la boto, la hago un bollo y la elimino. ¿No? Nosotros no podemos hacer eso con una persona. Nosotros no podemos tratar a la persona como si fuera un objeto o como si fuera algo inservible o como si fuera algo, como decimos, la llanta del último coche, ¿no? Entonces, la rueda del último coche. Entonces, no es así. Tenemos que empezar a programar nuestra mente el hecho de que lo que pasó en casa, pues se quede en casa y lo que va a pasar en el trabajo se quede en el trabajo, pero que ni uno ni lo otro puede afectar el comportamiento que yo pueda tener con mi compañero de trabajo, con mis pacientes o con el director o el jefe o el de recursos humanos, no sé, qué sé yo. ¿No? Entonces, tener en cuenta, por favor, porque al final y a la larga nos estamos enfermando nosotros mismos. Vamos a empezar con cosas muy sencillas como son los dolores de cabeza, las cefaleas tensionales, los problemas estomacales, las úlceras, hasta la caída de cabello, hasta... eh, un desvanecimiento de la nada, no hay anemia, no hay nada. Entonces es nuestro cuerpo que va a reaccionar a mucha carga negativa, a mucho estrés, a mucha aglomeración de muchas emociones y muchas tensiones, ¿no? Y lógicamente va a hacer que nosotros nos enfermemos. Y como personal de salud no podemos hablar de no ser personas que promovemos la salud. Lógicamente, si somos personal de salud es porque sabemos qué alimentos nos hacen daño y me tengo que cuidar, qué alimentos no me hacen daño y puedo consumirlos. O porque yo sé, porque soy personal de salud, cuáles las medidas preventivas que yo debo tomar para no tener una hipertensión o una diabetes. O porque como yo soy personal de salud, yo realizo también actividad física, que tengamos aquí mucha coherencia, mucho cuidado y como decimos, cambio yo, cambia el mundo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de salud cuando no estoy de repente con un peso adecuado, con una talla adecuada. Bueno, la talla difícil ahí de ayudarnos, ¿no? Pero sí el peso. Entonces, yo no puedo de repente ser responsable de la estrategia de daños no transmisibles si estoy obesa, o yo no puedo ser una nutricionista y estoy subida de peso, o yo no puedo ser decir que que soy no sé, con alguna cosita aquí y tengo esto. Entonces, debemos ser ejemplo, ejemplo de nosotros, de nuestra carrera, ejemplo de nuestra posición de salud, ejemplo de nuestros pacientes en realidad, de nuestros compañeros, porque esa es la idea al final y la justificación y el objetivo, ¿no? Si es que yo me capacito, es porque yo voy a tener más conocimientos, unos conocimientos actualizados, y lo que se trata aquí en cuanto a la psicología o la enfermería en salud mental es de manejar de fondo la actitud que yo pueda tener conmigo misma, con mis compañeros de trabajo y con mis pacientes, pero sobre todo entender a mis pacientes, que no solamente ellos van a venir con una dolencia física, sino también con una dolencia por lo general mental y indagando probablemente con algo emocional también que traen consigo. ¿Ok? Entonces, en realidad eso es lo que quería complementar, hacer una mea culpa, como decimos, un control, el poder entender todas las culturas también o las diferencias en cuanto a las culturas, porque somos muy fáciles de alarmarnos, de repente de decir exageradamente, eso no es posible o sí es posible, ¿cómo tú vas a hacer eso? Cuando es parte de su cultura, es parte de su vida, es parte de su día a día
que nosotros podamos entender lo que para ellos es normal. Y sobre todo aquí el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento de estos pacientes para que no se sientan como en estas imágenes solos, enclaustrados, que no tienen esa mano amiga, todos confusos, en medio de la nada, con muchas ideas, detonantes a veces. Entonces, insistir con lo último de que seamos empáticos y sobre todo tengamos mucho tino al hablar con cada uno de ellos. Y como parte final, tratarlos a ellos como si fueran nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares o nuestras parejas, ¿no? O nuestros propios hijos. Así que es lo que puedo compartir con ustedes para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta de por medio para poder contestarles. O de repente en mi chat, a ver, déjenme ver. No, en mi chat no hay ninguna pregunta. No sé si activan sus audios para poder conversar de pronto, aprovechando que nos quedan unos minutos, para poder discernir de repente algún ejemplo o algo que agregar o alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario con respecto al tema? Nada, todo claro. En este caso, estimada, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su ponencia. Buenas noches con todos. Gracias con todo. Buenas noches.